Cordial saludo, mi nombre es Jonathan Pinilla Mi nombre es Rebeca González Bravo. y a continuación vamos a explicar conceptos básicos sobre bases de datos y partes de una base de datos. Inicialmente tenemos una definición de qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos, en este caso pues es información que hacen parte de un mismo entorno o escenario. Bueno, partes de una base de datos. Las partes de una base de datos está compuesta por una entidad, por tuplas, atributos, todos estos componentes están dentro de una tabla. Como podemos observar en la imagen, entonces los atributos hacen referencia a las columnas, las tuplas hacen referencia a las filas. El atributo es cada columna de la tabla. Define o identifica las características de la entidad y pues como podemos ver dentro de la tabla, el atributo está compuesto por el campo clave, registro y un campo. Lo podemos encontrar horizontalmente dentro de nuestra tabla. En la tupla es cada fila que se encuentra en la tabla, es decir, cada ejemplar que representa la tabla. En este caso podemos ver que la tupla también es conocida como cada registro. Entonces podemos observar que en este caso, un ejemplo, la tupla es compuesta por varios datos de cada columna. Gabriela Mora, la dirección es Crespo. Entonces el conjunto de todos esos datos hace parte de una tupla o registro. Bueno, entre los componentes de una base de datos encontramos los datos, que son trozos de información concreta sobre hechos o elementos. Los datos conforman la base de datos. ¿Cómo se representa un dato en una base de datos? Pues lo podemos encontrar aquí dentro de una tabla como un ID del cliente, el nombre de un cliente, la dirección del cliente, la ciudad y el estado. Otra de las partes fundamentales de una base de datos es la relación, que es el vínculo entre dos entidades o tablas. En este caso, estas relaciones son las que permiten que haya intercambio de información y evitan que nuestra base de datos sea redundante. En este caso vemos que la tabla libros se relaciona con la tabla autores y que por medio de esta relación me permite a mí evitar la duplicidad de datos. Un componente de una base de datos es el usuario. Es la persona que manipula y utiliza el sistema. También encontramos dentro de una base de datos el sistema de gestión de base de datos, que es el cual se encarga de la administración de la base de datos. Con esto quiere decir que permite procesar, describir, administrar y recuperar toda la información o todos los datos de una base de datos. También tenemos que es importante o que hace parte de la base de datos el hardware, que son los elementos físicos, materiales que forman pues una computadora. En este caso, pues por medio del hardware es que nosotros tenemos acceso a la base de datos. ¿Qué pasaría si falta un objeto de la base de datos? Entonces, en caso de que falte una entidad, esas son las que nos permiten a nosotros organizar la información. Entonces, si faltara una entidad no se podría almacenar información. Si faltara un atributo, no se podría identificar las características de los datos dentro de la base de datos. Si no se tuviera tupla, no podríamos pues ingresar, ya que la tupla es la que me conforma es una combinación de todos los atributos de una tabla. Si faltara un dato dentro de la base de datos, directamente no existiría la base de datos, puesto que ésta existe para la administración de un dato. Si no existiera la relación, existiría pues una gran cantidad de duplicidad de información y por ende no sería fácil de encontrar la información. Si no existiera un usuario, no se podría hacer ¿Qué pasaría si faltara un usuario? Pues directamente no habría quien la utilizara.
Si faltara el software o el hardware, pues no podríamos acceder a la información que existe en nuestra base de datos ni gestionarla, ya que pues la unión de estos dos sería pues indispensable tener un medio físico para manejarla y también pues un medio donde me administre la información para poder acceder a esos datos. Si faltara el hardware, no tendríamos las herramientas para poder visualizar o directamente correr la base de datos dentro de un ambiente. ¿Cómo funcionan juntas las partes para una base de datos? Entonces, como sabemos, una base de datos está compuesta por información, que son los datos. Estos necesitan ser almacenados y además deben estar organizados pues, en tablas, que son nuestras entidades que están compuestas por filas y columnas, por tuplas. Para acceder y administrar todos los datos de una base de datos, una manera eficiente es usarla por medio de claves primarias y foráneas, que son nuestras relaciones. El sistema gestor de base de datos es el que se encarga de la administración y gestión de los datos. Todo esto con el objeto pues, de satisfacer una necesidad y facilitar un proceso. Bueno, muchas gracias por haber visto el video y esto sería todo. Estas serían nuestras referencias bibliográficas y como les decía anteriormente, muchas gracias por ver el video. Gracias.